datos de panel. Quizás lo primero que tenemos que recordar de la semana pasada es que nuestro modelo de tipo Pullett, o sea, es un modelo bastante adecuado para explicar ciertos comportamientos de la vida económica, siempre y cuando, ¿no?, esos comportamientos permitan identificar que los individuos tienen algo en común que forma parte además del estudio, ¿no? Entonces recuerden que si bien los individuos pueden ser muy diversos, deben tener algo que los provoca identificarlos como comparables, como similares. Y eso justamente es lo que nos permitía escribir un modelo de tipo agrupado, ¿no? Entonces, los mínimos cuadrados agrupados que habíamos visto antes, o el modelo tipo Pullett, era un modelo bastante adecuado porque es eficiente en términos econométricos, pero a veces nos daba algunos resultados que quizás no eran los esperados. Recordarán, chicos, en los exámenes que hemos revisado de todos ustedes, pues cada examen era único, ¿no? Porque cada examen tenía una base de datos completamente diferente. Y sobre esa base de datos, que era así no comparable entre ustedes, pues en algunos casos nos salía que el modelo Pullett era básicamente un modelo sesgado, porque las pendientes del modelo hipotético que hemos generado eran quizás incluso contrarias a lo esperado. Yo sé que ya se dan cuenta a qué me refiero, porque así lo hemos discutido las últimas dos clases previas. Y a veces, a pesar de que no me salía el resultado esperado, podíamos buscar otras alternativas. Y efectivamente nos íbamos a la alternativa del modelo de tipo efecto fijo. Y al revisar el modelo tipo efecto fijo, también en algunos casos pudimos corregir los resultados. O sea, me refiero a pudimos porque ustedes lo hicieron en realidad. Y esa forma de resolver el problema, pues ya nos daba alguna idea de que las realidades de la vida económica que estamos analizando dependen quizás mucho de la aleatoriedad de los individuos y a veces también depende, por ejemplo, de que el comportamiento en los años hayan sido bastante estables. Pues, cada uno de ustedes ha ido valorando cuánto de todo esto nos interesa para luego aplicarlo en modelos quizás un poco más avanzados, me refiero con más variables y así. Entonces, esa primera aproximación que hemos tenido, chicos, por ahora, tiene que básicamente profundizarse un poquito más. Y por ese motivo, sobre todo para poder profundizar un poco más el uso y sobre todo el dominio del concepto de un modelo de efectos fijos, les he dejado en la plataforma de la universidad la unidad 2, ya donde la primera parte de esa unidad 2 no es que repite lo que ya hemos hecho, sino que lo complementa. Hay unos estadísticos complementarios para análisis de bases de datos que los vamos a ir revisando en esta semana y que lo que busca, les repito, lo que busca es profundizar el análisis y el uso de los modelos de efectos fijos. Ahora, obviamente, la pregunta será, ¿y por qué? O sea, si ya lo hemos estudiado, ya sabemos cómo funciona, ¿para qué darle más vueltas? Pues la respuesta es bastante intuitiva con lo que vamos a hacer el día de hoy. Si yo ya conozco todo lo concerniente a un modelo de efectos fijos, entonces voy a tener la capacidad de enfrentarme a un modelo de tipo efecto aleatorio. Y luego voy a tener la capacidad de enfrentarme a un modelo de tipo dinámico, ¿no?, que son los otros dos modelos que vamos a estudiar esta semana. Pero a veces también nos damos cuenta que hay muchas cosas del modelo de efecto fijo que quizás todavía no comprendemos bien, ¿ya? Por ese motivo es que la ampliación del MEF es necesaria para poder abarcar la mayor cantidad de contenidos posibles, todos siempre ligados al MEF. Ahora, ¿por qué el MEF? Pues normalmente el MEF es quizás el modelo más utilizado dentro de los datos de panel porque trata de capturar aquello, ¿no?, que fue la esencia inicial del desarrollo de los estudios de esta naturaleza, ¿no? Cuando identificamos que hay varios tipos de agentes económicos, los individuos, y esos individuos tienen características que no influyen sobre los regresores. ¿Ya? Entonces, esa es la idea fundamental. Y esas características se mantienen fijas además. Cuando yo puedo verificar eso, entonces quizás el MEF es uno de los modelos más básicos y generalizables de todos aquellos que vamos a estudiar. Por eso también el Stata le dedica muchos capítulos al análisis de los modelos de tipo MEF, ¿ya? Así que eso, chicos, por favor, les voy a pedir que vayan revisando con calma de la unidad 2, que ya está disponible para su descarga en la plataforma de la universidad. Sin embargo, es importante también llegar al siguiente nivel,
Y si bien la última clase que hemos avanzado, ahí ven la pantalla, chicos, la última clase ya hemos podido ver algo del modelo de efectos aleatorios, pues solamente hemos visto la ecuación, ¿no? Nos falta darle quizás ese contenido adicional de donde nosotros podamos entender para qué vamos a usar un modelo de efectos aleatorios. Y bueno, ojo, ojo chicos, que es muy importante para mí que ustedes realmente entiendan el para qué. Porque la siguiente evaluación, me refiero al segundo parcial que vamos a tener, yo les voy a preguntar a ustedes para qué han hecho eso, ¿ya? Así como en la primera evaluación ya les pregunté qué significa tu resultado, y a todos ustedes les he repetido la misma pregunta. En la segunda evaluación no solamente les voy a preguntar qué significa lo que han encontrado, sino también para qué lo habrían hecho. Ya obviamente lo van a hacer porque yo les estoy pidiendo, pero también necesito que entiendan eso que están haciendo. Porque en algún momento ustedes cuando hagan un estudio econométrico individual, ya, o sea, van a tener que ustedes decidir qué es lo que van a hacer. Y ojo, no pueden basarse normalmente en alguien que les diga qué hacer, sino que ustedes ya tienen que decidir qué cosas van a hacer. ¿Ya? Eso también explica por qué les puse la pregunta 1, de que usted diseñe una ecuación. Es que necesitaban identificar cómo ustedes, de forma individual, son capaces de definir ecuaciones dentro del mundo de la econometría. Afortunadamente, a todos en general les ha ido bien, o sea, han tenido muy buenas aproximaciones. Creo que a nadie le dije que estaba mal, en realidad a nadie le dije que estaba mal. Todos tenían muy buenas aproximaciones para estudiar un fenómeno como una curva de demanda. ¿Ya? Entonces, esas son las expectativas, chicos, para esta segunda parte del curso de Econometría 4 y vamos a tratar de abordar por eso la mayor cantidad de modelos que son estudiados y son aplicados dentro de los de estudios de datos de panel. Y bueno, recordando entonces lo que habíamos hecho, estamos más o menos viendo este punto y recordarán, chicos, que la última clase, cuando veíamos justamente esto en nuestra pizarra, les decía a ustedes que vamos a partir del modelo MEF, ¿no? Porque otra vez les repito, el MEF es la base de todos estos modelos que vamos a ver a continuación. Son básicamente quizás la mejora al modelo MEF. Y cuando veíamos el modelo MEF, pues identificábamos que cada individuo tiene una particularidad. Y esta particularidad la identificamos sobre todo en la constante. Y luego esta constante, claro, va a ser una específica para cada individuo de estudio. Y luego verificamos las variables del propio modelo, ¿no? El regresor y las variables de interés. Los regresores y la variable de interés. Pero a veces existe una diferenciación respecto al término constante. Y ahí es donde aparece esta diferenciación. Lo que veíamos en este caso es que efectivamente la constante existe y está aquí, ¿ya? Y está capturando ese efecto fijo de cada uno de los individuos, esa particularidad de cada individuo, pero aparecía una segunda fuente de aleatoriedad, ¿ya? Donde esta segunda fuente de aleatoriedad debe comportarse como si fuera un ruido blanco, ¿no? Y aquí están las condiciones justamente de ese ruido blanco. Esta nueva fuente de aleatoriedad se debe a varias razones, ¿no? Por ejemplo, les decía que podría ser, ¿no?, la identificación del efecto individual de cada grupo que es independiente a la propia conformación de la muestra. Por lo tanto, la manera en la cual nosotros conformamos la muestra ya en sí puede ser una forma de generar aleatoriedad dentro del modelo. En otras palabras, la heterogeneidad de individuos puede tener información tal que esa propia heterogeneidad ayude a explicar a la variable de interés. En el modelo MEF, nosotros esperábamos que la heterogeneidad de individuos sea la que me permita diferenciarlos a ellos. Bien, entonces no es lo mismo Argentina que Brasil, que Chile y demás. Esa heterogeneidad la mantenemos fija y nos quedamos satisfechos con ese resultado. Pero en el modelo de efectos aleatorios, el modelo MEA, vamos a permitir que esta aleatoriedad sea uno de los elementos que explica a la variable de interés. Entonces, los individuos pueden cambiar con el paso del tiempo. Y ese cambio es justamente lo que nos interesa capturar. Cuando hacemos eso, una primera respuesta a nivel de la ecuación
es básicamente esta. Y lo que veíamos es que cuando yo reemplazo el término de la segunda fuente de aleatoriedad, este UI, que aparece aquí, pues automáticamente ese UI puede sumar información a la parte estocástica del modelo. Entonces, lo que antes teníamos como un modelo definido desde ese punto de vista, así de tipo efecto fijo grupal, que puede ser esto que estoy marcando, luego podía ser alterado con una segunda fuente de aleatoriedad. Y esa segunda fuente de aleatoriedad, al ser un ruido blanco, pues no es detectable, salvo que veamos varianzas. Y esta sumatoria de E y U es lo que le hemos llamado después el término W. ¿Ya? También a veces le llaman el término V dentilabial, una V, una V. Pero bueno, la letra es lo de menos. Lo importante es entender el concepto. Este elemento W, ¿ya? Básicamente está aglutinando a las dos fuentes de aleatoriedad que encontramos en nuestro modelo. Y por lo tanto, eso es un punto de partida. El problema aquí puede ser que básicamente esperamos que la parte estocástica no guarde relación con la parte determinística. Ya, ese es nuestro supuesto fundamental. Y básicamente vamos a asumir por ahora, ¿no?, que esta relación es igual a 0. En algún caso, en el Stata, hemos visto justamente esta esperanza matemática. Se llamaba covarianza en realidad, pero hemos visto una expresión así, donde nos decía que hay una correlación, o una covarianza y una correlación, que está relacionando el valor UI, ¿no?, que es la aleatoriedad de los individuos, respecto a XB, ¿no?, que es la parte determinística del modelo. Y se acuerdan, nos salía algunos valores, 30%, 20% y demás. Pues ahora que vamos a empezar con el modelo de efectos aleatorios, nos va a preocupar mucho más esto. En el modelo de efectos fijos nos preocupaba, pero suponíamos que UI no cambiaba lo suficiente como para alterar los resultados, como para volver al modelo inconsistente. Pero ahora sí vamos a permitir que varíe, y si eventualmente vamos a encontrar que esa variación es distinta de 0, entonces vamos a asumir que nuestro modelo se vuelve inconsistente. ¿Ya? En otras palabras, aquello que veíamos en el modelo MEF y que nos llamaba la atención, a veces era muy alto y a veces era bajito, positivo o negativo, pues simplemente era para comentarlo y para decir que algo puede estar pasando. Ahora, a partir de ahora, chicos, y sobre todo para fines de interpretación, vamos a buscar que efectivamente el valor sea pues 0. Y si no es 0, puede ser que nuestro modelo, el que vayamos a calcular, sea inconsistente. Y eso es algo que no podemos permitir que pase. Entonces, en este caso, chicos, el modelo, ya saben, va a estar identificado de varias maneras, ¿no? Vamos a comparar nosotros lo que es un modelo de tipo MEF, que ya saben, tiene una constante fija, respecto a un modelo de tipo Poulet, que tiene una constante para todos los individuos, y ahora estamos trabajando con un modelo de efecto aleatorio que tiene aquí una segunda fuente de aleatoriedad, ¿no? Y esa es la condición de nuestro caso. Pero solamente viendo la ecuación, esta de acá, ya podemos empezar a imaginar algunos problemas que van a surgir. ¿Ya? La estructura de un modelo de efectos aleatorios, como tiene ahora dos fuentes de aleatoriedad, puede estar provocando el problema de heterocedasticidad. O sea, ya no vamos a suponer que tenemos. Aquí ya podemos afirmar que lo tenemos. Y por eso, por ejemplo, repitiendo esta ecuación nada más, vamos a analizar ese potencial problema que tiene el modelo EA, o el modelo MEA, como quieran. Modelo EA o MEA. Y eso lo vemos aquí. Hoy día les voy a mostrar la parte introductoria del modelo de efectos aleatorios y ya mañana vamos a continuar con la parte del Stata, ¿ya? De tal forma de que ya mañana ustedes puedan correr sus modelos de efectos aleatorios y busquemos sobre todo ese problema de la interpretación. Nuestro modelo de efecto aleatorio, decimos el modelo MEA, modelo de efecto aleatorio, tiene más o menos esta composición. Tiene, por ejemplo, la relación de que la variable de interés, y, ¿ya?, ahora depende de una constante. Ojo, esa constante no es la misma que del Poulet. Esa constante ya ha sido calculada valorando la diferencia de los individuos, ¿no? Es una constante corregida. Pero, ya saben, tiene un componente
U sub i o mu sub i, tal que es la segunda fuente de aleatoriedad. Luego encontramos el respectivo valor de beta, tal como también el stata nos va a ayudar a calcular. Y finalmente encontramos el ruido blanco. Eso en un escenario eminentemente teórico, ¿no? Cuando estoy presentándoles el modelo lineal de esto, que es nuestro modelo de efectos aleatorios. Como sabemos, el elemento mu i básicamente se comporta como una variable tipo ruido blanco, pero la presencia de las dos fuentes de aleatoriedad, o sea, estos dos elementos, pueden provocar, ya la idea es que pueden provocar problemas en las matrices de varianzas y covarianzas. Pueden provocar problemas en la matriz de varianzas y covarianzas. Ya esa es la primera idea al momento de identificar un modelo de efectos aleatorios, de varianzas y covarianzas. Por ejemplo, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que esperamos que suceda cuando les digo a ustedes que hay problemas en la matriz de varianzas y covarianzas? Una idea básica podría ser la siguiente. Al tener dos fuentes de aleatoriedad, vemos aquí que esa es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿ya? Y esta relación, que siguiendo los supuestos del modelo clásico, o sea, modelo lineal común y corriente, podríamos más o menos esperar esta condición, de que tengo en la fila 1 y la columna 1 el sigma cuadrado de nuestra perturbación E, la común y corriente. Pero en este caso, señores, tengo una segunda fuente de aleatoriedad. Por lo tanto, voy a añadirle el sigma cuadrado de mu, por ejemplo, para el individuo 1. Ese es el elemento 1, 1 de la matriz de varianzas y covarianzas. Pero al lado, en el elemento 1, 2, voy a encontrar la fuente de aleatoriedad del individuo nada más. Entonces ahí estoy asumiendo que mi modelo quizás no tiene esas varianzas distintas para E, de cada grupo, claro, dentro de un grupo. Y luego puedo generalizar todo esto. Y lo generalizo hasta la última columna de la primera fila. Y ahí aparece entonces otra vez la segunda fuente de aleatoriedad. Como esa es una matriz simétrica, entonces sabemos que el elemento 1, 2 es equivalente al elemento 2, 1. Entonces, el elemento 2, 1 va a estar aquí. Es sigma cuadrado mu, ya que es equivalente a este. Este de acá es equivalente a este de acá, dentro de la matriz de varianzas y covarianzas. Pero el elemento 2, 2, ¿no? Ya saben, es la varianza del residuo original, pero más la varianza de la segunda fuente de aleatoriedad. Porque estamos aumentando esa segunda fuente a todo nuestro modelo. Encontramos ahí entonces sigma cuadrado E más sigma cuadrado mu. Generalizamos la matriz y la última columna de la fila 2 será por lo tanto sigma cuadrado mu. Hacemos lo mismo con la tercera fila, ¿ya? Y luego vamos con la última fila de este modelo. Y evidentemente la última fila será equivalente a sigma cuadrado mu, o sea, es la última fila de la primera columna, sigma cuadrado mu, la última fila de la columna 2, y luego la última fila y la última columna, que va a ser equivalente a sigma cuadrado E más sigma cuadrado mu. Y esas son las condiciones según las cuales encontramos por ahora nuestra matriz de varianzas y covarianzas, pero de cada grupo. Entonces, decimos que esto corresponde a la varianza de cada grupo y para definir a cada grupo. En nuestro caso, los grupos son relevantes porque recuerden que cada grupo puede ser, por ejemplo, un país. Esto podría ser el país de Bolivia, que no solamente tiene su comportamiento interno dentro del grupo Bolivia, del cual puede ser homocedástico, sino que como le hemos añadido una segunda fuente de aleatoriedad, esa segunda fuente de aleatoriedad afecta a toda la matriz. Y por eso aparece sigma mu en todo lado. Pero esto es simplemente un grupo o es un país. Y nosotros sabemos que en nuestro modelo de dato panel podemos también tener otros países. Aquí abajito
Les voy a poner cómo sería el escenario de la matriz de varianzas totales. Esta va a ser ahora la varianza total. Ya le vamos a poner simplemente en mayúscula var por varianza. Ya la matriz de varianzas y covarianzas de toda la base de datos. Y en este caso, los valores podrían ser más o menos los siguientes. Por ejemplo, el elemento 1, 1 va a ser equivalente a la varianza 1. ¿Ya? Ojo que en este caso, como es I, iba a fluctuar para cada individuo. El primer individuo está aquí. La varianza del grupo del primer individuo. Digamos Bolivia. En ausencia de, por ejemplo, covarianzas que generen ruido, pues el elemento 1, 2 de la matriz podemos asumirlo como 0. ¿Ya? Como si no tuviera relación el país 1 con el país 2. Luego, el elemento 3 también será 0, puntos suspensivos. El último elemento también suponemos que es 0, ¿no? Bajo un comportamiento eminentemente adecuado, o sea, cumpliendo los supuestos del modelo lineal. Luego me voy acá a la fila 2, columna 1, y voy a esperar que el valor sea 0. Luego aquí aparecerá la varianza del individuo 2. ¿Ya? Si el individuo 1 es Bolivia, el individuo 2 puede ser, digamos, Brasil. Y luego me voy a los siguientes valores, ¿no? Y ya comprenden la idea. Aquí mi modelo no está generando covarianzas adicionales ni nada. Generalizamos todo el proceso para todas las filas disponibles. Y la última fila, entonces, ya sabemos a qué va a ser igual. 0, 0, 0, puntos suspensivos. Y aquí voy a tener la varianza késima, ¿no? Del késimo elemento. Y esto, entonces, para nosotros nos dice que tengo K grupos, ¿ya? Tengo K países y cada país tiene su propia varianza. Y la información según la cual utilizamos la parte grupal a la parte total tiene más o menos este flujo. La información va de arriba para abajo. Y la información de arriba puede tener muy buen comportamiento, además de una segunda fuente de aleatoriedad. Pero la información de abajo, a pesar de que no tiene una segunda fuente de aleatoriedad, porque es el modelo completo, el modelo de abajo tiene un gran problema. Y el problema del modelo de abajo, que si bien tiene un montón de ceros, es que esto, que es la varianza de cada grupo, no tiene por qué ser igual. Es más, es muy probable que identifiquemos como que estos son elementos completamente diferentes. Eso tiene un nombre, ¿verdad? Y se llama el problema de la heterocedasticidad. O sea, no voy a tener heterocedasticidad solamente aquí. Es más, estoy suponiendo que no la tengo. Por eso mi varianza la supongo como una constante. Sigma E, sigma E, sigma E. En todos los cuadrados es igual. Hay homocedasticidad dentro del grupo. ¿Ya? Es un supuesto muy fuerte, pero por ahora vamos a asumirlo así. Como cada grupo es homocedástico, debería tener simplemente adecuadas propiedades. Sin embargo, aquí, ahora, a pesar de que inicialmente eran homocedásticos, le estoy añadiendo una nueva fuente de aleatoriedad. Y esa fuente de aleatoriedad, para el individuo 1, que es Bolivia, por ejemplo, vale 5, por poner un número. Pero si bien para Bolivia la segunda fuente de aleatoriedad vale 5, para el país Brasil, que es el individuo 2, no tiene por qué valer 5, ¿verdad? Su segunda fuente de aleatoriedad, por el propio nombre que lo estamos identificando, puede valer lo que pueda, lo que sea. Algún valor va a asumir. Y si bien para Bolivia o el individuo 1, sigma vale 5, para el individuo 2 quizás sigma vale 500. Y para el individuo 3, sigma u vale otro valor. Para el individuo késimo, ¿no? Sigma u también tiene su respectivo valor. O sea, a pesar de que hay un comportamiento homocedástico con la varianza básico común y corriente, la varianza E, no hay cómo mm, satisfacer esa misma condición para la varianza sigma u. Porque recuerden, esta es una varianza de cada individuo. Y Bolivia se comporta de una manera, Brasil de otra, Colombia de otra y así cada país.
Entonces, esta segunda fuente de aleatoriedad que aparece aquí estaría provocando que cada varianza dentro del modelo total también vaya a ser diferente. Entonces, si mi modelo originalmente era homocedástico, ahora por incluirle la segunda fuente de aleatoriedad, se vuelve heterocedástico y aparece automáticamente este problema. Lo ponemos a un costadito y decimos que ahora, ya, decimos ahí, hay heterocedasticidad. Y la heterocedasticidad en este caso es un problema por haberle incrementado una segunda fuente de aleatoriedad. ¿Ya? Ese es el problema fundamental aquí. Ahora, les repito, chicos, si este fuera un modelo de tipo MEF, efecto fijo nada más, desaparecería sigma U. Sigma U es más, sería cero. No existiría sigma U. Y si este fuera un modelo MEF, sigma E sería homocedástico. Y ese es mi supuesto, que es homocedástico. Y si cada modelo a nivel individual es homocedástico, podemos asumir la misma intuición para que sea homocedástico a nivel total. Mi modelo, por lo tanto, es homocedástico en general. No tengo que preocuparme por la heterocedasticidad. Si partimos de ese punto, pero le añadimos nosotros una segunda fuente de aleatoriedad, ¿no? A pesar de que inicialmente éramos homocedásticos, ahora al añadirle sigma U, no hay cómo mantener que esto sea homocedástico. Entonces, automáticamente el modelo se convierte en un caso de tipo heterocedástico. Y eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta en estos escenarios de tipo modelos de panel de efectos aleatorios. Pero dado que sabemos cuál es el problema, automáticamente aparece también una alternativa de solución. Y la alternativa de solución que nos plantea la teoría de los datos de panel, básicamente es la siguiente. La alternativa de solución viene de la siguiente forma. Tenemos ahora que utilizar la estimación de tipo estimación eficiente. Bien, entonces ponemos arriba, dado que sabemos que hay el problema de heterocedasticidad, entonces corresponde correr un modelo de tipo mínimos cuadrados generalizados o también conocido como la estimación eficiente. Entonces, arriba se los pongo como idea ante la presencia o ante el problema en realidad. Ante el problema de heterocedasticidad, ¿ya? Ante el problema de heterocedasticidad, entonces se debe correr un modelo, se debe correr el modelo vía GLS. Y esa es la recomendación inicial para justamente tener un modelo que sea consistente y que además pueda afectar, ¿no?, a este problema y pueda solucionar el problema. El estimador GLS se basa sobre todo en un modelo ponderado, ¿ya? El estimador GLS o el estimador GLS que vamos a encontrar se basa, ¿no?, en la ponderación del modelo lineal por el inverso de t. O sea, lo que vamos a hacer es justamente hacer lo siguiente. Se basa en la ponderación. La ponderación del modelo lineal, el cual se aplica de esta forma, chicos. Es como si tuviera el modelo así. T por y sub it, que es igual a t por x y t beta más t e y t. Al modelo, tal como lo conocíamos desde un enfoque netamente lineal, lo estamos ponderando por un escenario de tipo T, donde nosotros esperamos que básicamente T transpuesta T sea equivalente a omega, ya, pero omega a la menos 1. Y este omega a la menos 1 es básicamente el comportamiento heterocedástico.
es el comportamiento heterocedástico. Es lo que está provocando la heterocedasticidad. Y solamente para el caso de los datos de panel, podemos nosotros conocer el valor positivo de la raíz cuadrada de omega, de tal forma de que cuando logramos hacer eso, entonces efectivamente estamos solucionando el problema de la heterocedasticidad. Y ese es el primer paso al momento de correr un modelo de efectos aleatorios. Y decimos, pero definimos, vamos a definir omega como, en este caso omega, ya saben, es la raíz cuadrada positiva. Omega se le encuentra así, a partir de esta expresión. Es I, que en este caso es nuestra matriz identidad, menos tita veces, ajustado por el tamaño muestral, del vector I por el vector I transpuesta. ¿Ya? Y en este caso, claro, la incógnita fundamental es tita, donde tita lo podemos encontrar a partir de esta relación. 1 menos sigma cuadrado E, ahí va, sobre la raíz cuadrada de t veces sigma cuadrado mu más sigma cuadrado E. Y esa es la idea fundamental por ahora, donde t, ya saben, es el tamaño de la base de datos en términos temporales. Lo que hace un modelo de efectos aleatorios es básicamente resolver este problema. Y la idea es que si yo logro resolver esta partecita de la ecuación, luego puedo transformar el modelo y efectivamente aplicar mínimos cuadrados generalizados vía la siguiente relación. Entonces, al resolver la ecuación, se puede aplicar GLS, o sea, mínimos cuadrados generalizados. Y aquí es donde aparece justamente la pregunta para ustedes. O sea, ¿por qué les muestro esas ecuaciones? No es solo porque sí, es que hay una pregunta para ustedes. ¿Ya? Entonces, si efectivamente yo logro hacer todo esto, luego GLS para mí va a ser alcanzable. Por ejemplo, se va a denominar básicamente beta GLS, el cual es igual a X y T transpuesta omega estimado la menos 1 por X y T, todo la menos 1 por X y T transpuesta omega estimado la menos 1 por Y y T. Y ahí aparece justamente la ecuación de tipo GLS, cuando yo ya tengo conocido el valor de omega. Pero chicos, aquí me voy otra vez a la ecuación original. Aquí está el modelo de tipo, ahí lo ven, efecto aleatorio. Aquí tengo el modelo de efecto aleatorio. Yo sé que este mi modelo de efecto aleatorio tiene dos fuentes de aleatoriedad. La aleatoriedad para E y la aleatoriedad para mu. Y si yo les pido a ustedes que corran esta regresión, automáticamente sé que les va a salir esta ecuación que la pongo arriba con un color celeste, solo para recordar. Cuando estimo el modelo, la ecuación resultante es más o menos esta. Y y t, que es igual a alfa estimado más beta x y t estimado. Y ya. Ese es el modelo que me va a salir. Porque recuerden, el último componente, lo pongo con otro color, el último componente se llamaba W. Pero este no lo veo, básicamente es un valor residual. O sea, no lo observo ese componente. Solo voy a estimar esto, ¿no? Que es el modelo de efecto fijo agrupado, pero con una segunda fuente de aleatoriedad. Como yo ya sé que ese es el modelo que tengo que correr, pero para resolver el problema de la heterocedasticidad, debo aplicar este algoritmo.
La pregunta para ustedes es, chicos, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo puedo, a partir de una ecuación donde W ya incluye tanto a E como a mu, cómo podría yo, a partir de un mismo resultado, esto que vale en esperanza matemática 0, cómo de un mismo resultado puedo despejar esta expresión? ¿Ya? Y ese es el chiste del modelo de efectos aleatorios. Esa es la idea fundamental para evitar tener correlación entre el residuo y el regresor, que podría provocar un modelo inconsistente. Así que la pregunta se las paso a ustedes, chicos. ¿Cómo estimo este modelo? ¿Qué harían para estimar este modelo a partir de este resultado? Y ojo, ese resultado, se los pongo otra vez, no se olviden, W tiene por una parte a E y T, pero también tiene a mu i. Pero W calculado, ya saben, en esperanza matemática vale 0. Si calculo la varianza, es una constante, vale, digamos, 35. ¿Cómo a partir de un solo valor, que vale 35, puedo encontrar dos resultados? ¿Qué opinan? ¿Qué proponen? Es más, para que sea más divertido, les voy a pedir que lo comenten. Vamos a abrir una pestañita de Classroom, chicos. Y ahí por favor lo van a comentar. O sea, ¿cómo harían ustedes para estimar esto que tiene sigma E y sigma U a partir de un solo resultado? Vale, digamos, 35 si gustan. ¿Cómo a partir de 35 puedo despejar esta ecuación? En este modelo que se llama modelo de efectos aleatorios. Ya, ahí está nuestro tablón. Bueno, ustedes tienen acceso a esto, chicos. Ya, ahí está el código por si acaso. Es el Classroom de este curso, que no lo hemos usado, pero bueno, necesitamos usarlo el día de hoy. Y la pregunta que les pongo a ustedes es justamente esa, ¿no? ¿Cómo lograr calcular GLS a partir de W? Siendo que W es un resultado final, pero GLS requiere de dos resultados diferenciados. O sea, sigma E y sigma cuadrado E, mejor dicho, sigma cuadrado E y sigma cuadrado U. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hacemos para, a partir de esta ecuación, encontrar este componente? Si yo logro encontrar este componente, luego aplico GLS automáticamente y mi modelo es estimable. Mi modelo de dato de panel de efectos aleatorios automáticamente es estimable. Ahí les pongo, chicos, 5 minutos para que puedan responder. Veamos quiénes participan. Es un problema algebraico, por si acaso. Y las respuestas las saben. ¿Ya? Ya, de alguna manera, sí se las he dicho antes. No, claro, no en esta parte del capítulo, pero en algún momento sí se les di la respuesta. Las saben cómo hacer, cómo resolver este problema. Ya 5 minutos, chicos, a partir de ahora son... ¿Será que puede poner el código para que entremos, por favor? Allá, se los mando mejor al chat, ¿les parece? Y así entran. Se los mando al chat y ahí lo estoy copiando al chat. Ahí lo tienen. Usen ese código para entrar y díganme qué harían sabiendo que ese es un número, digamos, como os dije, 35 o 30, un número cualquiera, 100 si quieren. ¿Cómo a partir de 100 yo puedo encontrar esto? Recuerden, 100
se puede encontrar de diversas formas. 1 más 99, 2 más 98, 3 más 97, 50 más 50, etc. Como a partir de un solo número, yo puedo encontrar dos resultados. ¿Ya? Y ojo, las respuestas las saben. 5 minutos. Hoy día, bueno, ya son las 17:26, entonces 17:31 leemos qué han respondido, chicos.
Bien, ya tenemos una respuesta, chicos. ¿Les doy más tiempo o ahí la cerramos? Depende de ustedes. Recuerden que todas las actividades en clase son calificables. ¿Nos puede dar más tiempo, por favor, Lice? ¿Ya? 5 más. Ya, gracias.
A ver, chicos, con 6 respuestas, ¿estamos bien? ¿Alguien más? Ok, cortamos con 6 entonces. Oh, 7, 8. Ok, si alguien más, por favor avíseme, si no lo cortamos ahí. Ya, lo cortamos ahí, chicos. Bueno, luego voy a revisar yo sus respuestas, pero les voy a dar la respuesta mía en este caso. A ver, bueno, básicamente les dije que yo tengo una regresión y como saben, los modelos de regresión normalmente me muestran esta partecita nada más. ¿Ya? Cuando yo hago una regresión, ya sea a mano, en Nebius o en Stata, esto es lo que me arroja cada programa o cada modelo finalmente me arroja solamente esto. Conozco la constante y conozco la pendiente, ¿ya? Y yo sé qué variables estoy estudiando. Hasta ahí lo sabemos. El término, al final, el término estocástico solamente aparece cuando escribimos la ecuación. Ya cuando lo estimamos, sabemos que vale 0. Ese es el supuesto básico de nuestro modelo. Al estimar, el residuo entonces vale básicamente 0. Y de ahí entendemos que el residuo en este caso específico tiene dos fuentes. La fuente inicial, ¿no? La perturbación en sí, y la fuente secundaria de información o de aleatoriedad, que le hemos llamado nosotros μi. Esta depende básicamente de la diferencia de cada individuo, de la aleatoriedad que tiene cada individuo. Cuando yo tengo que, a partir de este modelo, encontrar este estadístico, este de acá, eminentemente despejando no se puede, ¿ya? Porque, por ejemplo, si quiero despejar, yo sé que ese es sigma W, sigma cuadrado E y sigma cuadrado U. O sea, no hay forma de despejar un resultado de esta ecuación. Tengo más incógnitas que resultados. O sea, no se puede despejar. Hay que buscar otra alternativa. Y la alternativa es, paso número 1, pues estimar un modelo de tipo Witsim, ¿ya? De tal forma que el modelo de tipo Witsim ya no incluya la constante y por lo tanto tampoco incluya mu. ¿Ya? Estos dos se van a ir. Paso número 1, estimar el modelo Witsim. Y con el modelo Witsim voy a encontrar sigma cuadrado E nada más, ¿no? Porque el modelo sin constante no incluye la segunda fuente de aleatoriedad y solo incluye la principal fuente de aleatoriedad, o sea, nuestro término E. Paso 1, estime Witsim. Paso 2, estime Bitrim, o sea, el modelo intergrupal que tiene todo. Y entre el modelo Witsim sin constante y el modelo Bitrim con constante, en el segundo caso voy a incluir ese término y voy a encontrar efectivamente estos dos. Y ahora sí voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Y de ahí sí puedo despejar. Por una parte despejo E, que ya sé cuánto vale, y por otra parte despejo mu, que también ya sé cuánto vale. ¿Ya? Y esa es la respuesta, chicos. Entonces, voy otra vez acá. ¿Cómo podré conocer el algoritmo de estimación del componente heterocedástico? O sea, ¿cómo lo hace el STAT, en otras palabras? Pues el STATA, para mostrarme este resultado, lo que hace es calcula la variación Witsim, calcula la variación Bitrim y obviamente calcula también la variación overall. Y entre Witsim, Bitrim y overall, despeja sigma E y sigma U. Y una vez que ha logrado despejar, entonces luego el modelo ya se puede solucionar. Se los voy a poner por escrito aquí a un costado. Ahí. Y bueno, básicamente eso, ¿no? El algoritmo de estimación del modelo MEA es este. Entonces, el algoritmo de estimación es...
El algoritmo de estimación es paso número 1, computar Witsim y sigma al cuadrado e. Ya, como tengo Witsim, recuerden, calculo sigma al cuadrado e porque no existe sigma al cuadrado mío. Ya, ese es el paso número 1. Para que lo vea un poquito más grande. Paso número 2 es computar Bitrim y por lo tanto sigma cuadrado e más sigma cuadrado mío, porque ahí sí voy a tener W. Ya, ojo que esto ya saben, es básicamente W en sigma cuadrado, claro. Sigma cuadrado W le vamos a llamar. Mejor lo escribimos bien. Voy a encontrar un valor total. Y como yo ya sé cuánto vale sigma cuadrado e, y ahora sé cuánto vale la suma de sigma e más sigma u, simplemente despejo de acá el valor de sigma u y ya tengo cómo reemplazar esto dentro de la estimación de tita. Una vez que hemos hecho esto, entonces paso número 3, despejamos convenientemente. Despejar convenientemente. ¿Ya? Y esa es la forma de encontrar un modelo de tipo GLS para la estimación de los datos de panel de tipo efecto aleatorio. Cuando nosotros logramos hacer esto, o sea, al momento de despejar convenientemente, significa que luego conocemos esto. Luego, tita estimado va a ser equivalente al valor que estamos encontrando, que es 1 menos, ya saben, sigma cuadrado e, pero esta vez ya va a ser estimado. Y dentro de la raíz cuadrada vamos a encontrar t veces sigma al cuadrado mu, estimado, más sigma al cuadrado e, también estimado, dentro de la raíz. Y una vez que hemos hecho esto, luego podemos utilizar para transformar nuestro modelo, ¿ya? Entonces luego transformamos la base de datos para encontrar GLS. Luego transformamos la base de datos. Y esta base de datos, señores, finalmente termina siendo lo siguiente. Nos dice que la variable y y t va a ser corregida por ese término tita. Tita estimado por la variable y barra i. Y además, hacemos lo mismo con x. Decimos que x y t ya va a ser corregido por tita veces x barra i. O sea, x barra en este caso hace referencia al promedio temporal, ¿ya? Cuando veíamos el modelo de efectos fijos, les definía que era barra i, porque básicamente sacábamos la esperanza matemática temporal y solo se quedaba la variación individual. Cuando nosotros hemos logrado hacer esto y hemos corregido con el algoritmo de estimación del modelo de efectos aleatorios este término, entonces ya hemos eliminado el problema propio de la heterocedasticidad que tenía el modelo. Y cualquier otra fuente de heterocedasticidad ya no es por construcción del modelo, ya se debe a las propias características de la base de datos. Pero una vez que logramos generar esto, podemos demostrar también una expresión que ustedes ya la habían resuelto con anterioridad. ¿Ya? O sea, con esta información, además, se puede demostrar lo siguiente. Ya con las nuevas variables, en realidad. Con las nuevas variables, se puede demostrar que ahora existe una relación entre el beta Pulet, una F, que es una matriz F, asterisco versus
beta Witsim más la matriz identidad menos esa misma matriz F asterisco multiplicada por beta Bitrim. ¿Ya? Entonces significa, chicos, que cuando hagamos nosotros la estimación de los modelos de efectos aleatorios, otra vez vamos a encontrar la variación Witsim, la variación Bitrim y la variación overall. ¿Ya? Y en este caso, eso se debe justamente a esta relación. Donde esta F con un asterisco se debe a una expresión. La expresión en este caso es la siguiente. Vamos a ponerla más arriba, donde F asterisco es igual a ¿qué? En el numerador aparece la suma de cuadrados de tipo Witsim y en el denominador aparece la suma de cuadrados Witsim más, y aquí aparece eso que acabamos de demostrar con el algoritmo. Aparece sigma cuadrado E sobre T veces sigma cuadrado mu más sigma cuadrado E. Todo afectado por SXX Bitrim. Eso que ustedes han calculado, bueno, y esta era una tarea que tenían por si acaso. Eso que ustedes hicieron como tarea para demostrar la relación entre el Witsim, Bitrim y la total, efectivamente aparece también aquí. Solo que nosotros ahora verificamos que este nuevo efecto se debe sobre todo al algoritmo de estimación del modelo de efectos aleatorios, eso que está entre las llaves celestes. Y efectivamente, ¿qué pasaría si sigma cuadrado mu se vuelve cero? O sea, una pregunta obvia sería, dada esta ecuación, ¿cómo interpretan ustedes que sigma mu se vuelva cero? Pues nosotros vemos que si sigma mu se vuelve cero, esto se vuelve cero, ¿verdad? Y 0 por t, pues sigue siendo 0. En el numerador me queda sigma e y en el denominador me queda sigma e. Por lo tanto, eso se vuelve 1. Y en ausencia de sigma cuadrado mu, todo esta llave, todo todo lo que está dentro de la llave celeste, se vuelve 1. 1 por SXX beta, pues simplemente sigue siendo SXX beta. Significa que siempre que nosotros tengamos sigma cuadrado mu que vale 0, nuestro modelo se vuelve un modelo MEF. ¿Ya? Entonces, la aparición de este término hace o estoy en un MEF o estoy en un MEA. Pero si sigma cuadrado mu es diferente de 0, automáticamente eso está aquí y nuestro modelo deja de ser un MEF y se convierte en un modelo de efectos aleatorios, ¿no? Y esa es básicamente la condición en este caso. Otra de las ideas que también a veces aparece como análisis dentro de los algoritmos que están detrás del modelo de efectos aleatorios es preguntarnos qué pasaría si T se vuelve muy grande. ¿Qué pasa si mi base de datos tiene una temporalidad sumamente alta, larguísima la temporalidad, o muchos datos de la serie de tiempos? ¿Ya? Cuando T se vuelve muy grande. Pues veamos, cuando esto se vuelve muy grande, efectivamente todo eso se vuelve cero, ¿no? La división de cualquier número entre infinito me sale cero. Por ese motivo, cuando esto lo divido entre infinito, todo lo que está dentro de la llave celeste se vuelve cero. 0 por x bitrim, pues básicamente es 0. Y Witsim sobre Witsim se vuelve 1 y por lo tanto f vale 1. Cuando la base de datos es sumamente grande y t es sumamente grande, f vale 1. Y como vale 1, esta llave se vuelve 0. Entonces significa que cuando tengo muchas observaciones en el tiempo, tengo, no sé, 10.000 elementos de evolución en el tiempo, la variación total depende principalmente de la variación Witsim y ya no así de la variación Bitrim. Y esas son algunas relaciones que vamos a estar encontrando, sobre todo cuando veamos esto del cálculo en el Stata. ¿Ya? Y esa es la idea, chicos, por ahora, de esta que es la introducción a los modelos de tipo efectos aleatorios, o sea, encontrar las razones por las cuales estos han sido generados y el para qué han sido generados. Y no se olviden, todo comienza aquí, en identificar que el modelo tiene dos fuentes de aleatoriedad y esa segunda fuente de aleatoriedad afecta a cada individuo.
Y si bien mi modelo inicialmente puede ser homocedástico, al momento de incluir la segunda fuente de aleatoriedad, no hay cómo mantener que su homocedasticidad es tal, porque se vuelve un modelo heterocedástico. Y siempre que tengamos procesos heterocedásticos, tenemos que corregirlos. Y esa es la corrección que se aplica en los datos de panel para modelos de efectos aleatorios. ¿Ya? ¿Y cuál es la pista o cuál es la clave de entender toda esta derivación? Pues básicamente es que voy a encontrar GLS a partir de estos 3 pasos sencillos. Cualquier modelo de efecto aleatorio sí o sí va a calcular la parte widthsim, la parte bitsim, y luego va a ponderar la base de datos vía el elemento que hemos calculado para decirnos después cuál es la relación de variación entre un tipo overall, un tipo widthsim o un tipo bitsim para el modelo de efectos aleatorios. O sea, dónde aparece mayor efecto de incidencia del modelo. Y esa es la idea. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros calculamos un modelo de efectos aleatorios, la siguiente pregunta obvia es, ¿y efecto aleatorio será preferible a efecto fijo? Porque recuerden que antes ya les había dicho a ustedes que el modelo de efectos fijos tiende a ser preferible que un modelo tipo Pullett. O sea, poniendo en una escala, Pullett es el modelo muy simple y un modelo preferible es efecto fijo. Pero ojo, solo es preferible. A veces no es conveniente hacerlo. ¿Ya? Dense cuenta en su examen, a veces el efecto fijo no explicaba nada. Pero en términos de propiedades estadísticas, el efecto fijo tiende a ser preferible. Esa misma idea estamos ahora tratando de desarrollar. ¿Cuál será preferible? ¿El efecto fijo o el efecto aleatorio? Ok, entonces eso vamos a ponerlo arriba como una pregunta. ¿Cuál es preferible? Y ojo, en este caso, chicos, siempre es bueno recordar que estamos analizando que sea preferible, no que sea mejor. ¿Ya? ¿Cuál es preferible? ¿Cuál será preferible? Y tenemos las dos opciones. ¿Será efecto fijo o quizás será efecto aleatorio? Efecto fijo versus efecto aleatorio. Y para responder a esta pregunta de cuál será preferible, en la teoría econométrica nos propone más o menos los siguientes parámetros. Nos dice que lo que vamos a hacer ahora es aplicar el test de Hausman, ¿ya? O sea, para responder a la pregunta, lo que hacemos aquí es, entonces, aplicaremos el test Hausman. Bueno, y ese test, señores, es casi tan famoso como el Turing-Watson. O sea, realmente es muy, muy fácil de calcular, ¿ya? Y si han revisado o si van a poder revisar prontamente las láminas que les he dejado para la unidad 2, ya tienen los comandos justamente para correr un test Hausman. Pero la idea de dónde sale Hausman no es tan fácil, o sea, no es tan intuitiva la cosa. Lo que tenemos que entender cuando vemos el tema de test de Hausman es que esta se basa en un concepto teórico. Hay algo que le inspira a Hausman para poder plantear efectivamente su modelo. ¿Ya? Y nos dice que la base del test es la siguiente. ¿Ya? Nos dice la base del test, es la restricción del modelo de efectos aleatorios. Es la restricción del modelo de efectos aleatorios de no tener correlación entre los efectos aleatorios y los regresores. De no correlación entre mu y x. Y esa es la idea fundamental. Si nosotros entendemos que mu, o sea, la variación individual, no debe tener ningún tipo de relación con los regresores, entonces esa justamente es la idea de Hausman.
Ya, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Lo primero que nos propone el modelo del test de Hausman es, sobre todo, plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En este caso nos pone que la hipótesis nula de este test es la siguiente. Que mínimos cuadrados generalizados y mínimos cuadrados ordinarios son consistentes, pero el mínimos cuadrados ordinarios es ineficiente. La primera idea es esa. OLS y GLS son consistentes. O sea, ambos se pueden estimar. Coma, pero OLS es ineficiente. O sea, hablamos de la varianza. Pero OLS es ineficiente. Y se me acabó la pizarra. La hipótesis nula, por lo tanto, es esa. Entonces, ¿qué deberíamos elegir? GLS. La hipótesis 0 básicamente me dice elija GLS si es que no la va a rechazar. Luego me define la hipótesis alterna, la cual nos dice que OLS es consistente, pero ineficiente. Es consistente, pero ineficiente, coma. GLS, o sea, el modelo de efectos aleatorios, es inconsistente. Entonces, siempre que estemos en la hipótesis alterna, debemos quedarnos con efecto fijo. O sea, es preferible efecto fijo. Y esa es la condición para nuestro modelo. Aquí un costadito, como resumen quizás, si yo no puedo rechazar la hipótesis nula, entonces prefiero efectos aleatorios. Y por otra parte, si yo no puedo rechazar la hipótesis alterna porque es rechazar la hipótesis nula, entonces prefiero efectos fijos. Y esa es la condición para nuestra respectiva estimación. ¿De dónde viene esta idea de Hausman? Nos dice que esto que él desarrolla como hipótesis nula y alterna, que en el STAT es un comandito bastante sencillo de recordar, pues tiene un comportamiento teórico bastante interesante, que es básicamente el siguiente. Nos dice, para poder entender la idea de Hausman, tenemos que recordar el test de Wald de un modelo simple. Entonces, para encontrar la distribución del test, nos basamos en Wald. Y ese test de Wald, chicos, lo han visto conmigo en el curso anterior. Ya básicamente hemos desarrollado el test de Wald para aplicar las pruebas de hipótesis de modelos multivariados. ¿Ya? Entonces, el test de Wald sí es aplicable. Y ese test de Wald se basa sobre todo en la siguiente idea. Obvio que es un escenario cuadrático, pero me dice más o menos lo siguiente. Me dice que tengo el beta de interés, al cual le estoy restando el estimador de comparación, dada la raíz cuadrada de la varianza del beta de interés. Solo que tiene que estar elevado al cuadrado. Y ese es el test de Wald. Cuando vemos ese escenario, lo siguiente que podríamos empezar a identificar es que, bueno, ahora lo que puedo hacer es empezar a analizar qué tiene cada componente. O sea, qué tiene el numerador y qué tiene el denominador para este modelo de tipo test de Wald. Y uno de los elementos que nos va a salir, por obvias razones, es que voy a comparar efecto fijo con efecto aleatorio en mi modelo. O sea, mi idea fundamental es comparar esos dos criterios, el fijo y el aleatorio nada más. Y los nombres que le vamos a poner entonces corresponden justamente a esos dos indicadores. Por una parte el efecto fijo y por otra parte el efecto aleatorio.
visto como una representación de tipo matricial, nos dice que esto podría ser equivalente a esta relación. A analizarlo como si fuera beta menos B, ¿ya? Que está afectando a la varianza de beta menos B y que sale a menos 1 y que finalmente lo estamos multiplicando por beta menos B. Y en este caso, esto con transpuesta es exclusivamente el test de Wald. Ahí es donde nosotros comenzamos nuestra aplicación de la distribución de Wald además. Esta distribución de Wald es obviamente un chi cuadrado. Y para términos de Hausman, tenemos que verificar básicamente que esto debe tener alguna comparación. Y nos dice, por ejemplo, la comparación es la siguiente. Yo necesito entender a qué es igual el numerador y el denominador. Entonces, me voy a basar en definir ahora que tanto numerador como denominador podrían ser básicamente la siguiente idea. Beta, vamos a reemplazar valores. Para el test de Hausman, basado en test de Wald, vamos a reemplazar valores de la siguiente manera. El beta, que ustedes ven ahí, es equivalente al beta de random effect, o sea, efectos aleatorios. Mejor pongamos efectos aleatorios. El beta va a ser efectos aleatorios. Y por otro lado, el elemento B nada más, B solito, cuando lo estimemos, va a ser equivalente al beta de efectos fijos. Eso es lo que tenemos que reemplazar nosotros para entender cómo funciona el test de Hausman, basado en el estadístico de Wald. Pero decimos que está basado nada más porque hay todavía un truco matemático que necesito que ustedes descubran. Dado que ya sé cómo lo puedo representar, el siguiente paso es reescribir todo. El test de Hausman entonces será equivalente a ¿qué? El primer paréntesis va a ser el beta del efecto aleatorio menos el beta del efecto fijo. ¿Ya? Ahí está la primera parte. Le ponemos la transpuesta. Y luego, en términos de inversa, vamos a encontrar la varianza del beta efecto aleatorio menos el beta de efecto fijo. Y ese es a la menos 1. Y para terminar, vamos a simplemente copiar el último paréntesis, que es equivalente al beta de efecto aleatorio menos el beta de efecto fijo. Y eso es lo que corre efectivamente una prueba de Wald reemplazada a partir de Hausman. Y esto es un chi cuadrado con k grados de libertad. Ya hasta ahí vamos. La pregunta que tengo para ustedes es, chicos, ¿cuánto vale la varianza? Esta varianza que ven ahí, le voy a poner una llave roja. ¿Cuánto vale esa varianza? El numerador, como lo ven aquí, es una resta de dos coeficientes. Ese es el modelo de efectos aleatorios y este es el modelo de efectos fijos. Pero en esta resta yo lo estoy elevando al cuadrado. Y al ser un enfoque matricial, me queda que debo escribirlo dos veces. Y ahí está. Efecto aleatorio, efecto fijo, una vez por el cuadrado. Y aquí efecto aleatorio y efecto fijo, la segunda vez, justamente por este cuadrado. Y aquí abajo, la varianza de los betas, bueno, pues lo hemos subido a la menos 1. Y aquí está. Y es la varianza de la resta del beta, que le hemos dicho es efecto aleatorio, y el B, que le hemos dicho que es efecto fijo. Entonces, es la resta de estos dos. Hasta aquí, el numerador simplemente es una resta. Estoy restando efecto aleatorio menos efecto fijo y dos veces. Y luego esto se va a volver un cuadrado. Pero lo que yo no sé es cuánto vale una varianza. Porque efectivamente la varianza tiene algunas condiciones específicas. Eso aquí es fácil, es una resta. Solo la estoy restando.
pero la varianza tiene sí o sí algún comportamiento. Oh, le falta el gorrito ahí. Ahí va. Lo que necesito que ustedes me digan, chicos, es cuánto vale la varianza en este caso. ¿A qué es igual la varianza del beta EA menos el beta EF? Creo que ya no tengo espacio. Sí, ya no tengo espacio. En la siguiente lámina, ¿ya? Lo que voy a escribir simplemente es la varianza. Y lo que quiero que ustedes me ayuden a descifrar es cuánto vale la varianza desde el punto de vista de Hausman. Así que me voy un ratito. No se olviden, chicos, que ustedes pueden entrar a estas diapositivas. Ya tienen el código ahí en la plataforma de la universidad. Hausman lo que hace es, trabaja sobre esa ecuación, pero desde el siguiente punto de vista. Arribita se los voy a escribir otra vez, nuestra varianza. Ahí para que lo puedan ver más grande. Ok. Entonces, la varianza para Hausman es la siguiente. Ya sabemos que la varianza es equivalente a beta de efecto aleatorio menos beta de efecto fijo. Y quiero saber cuánto vale. Para entender cuánto vale, una primera aproximación podría ser la siguiente. Una primera idea es que eso es equivalente a una esperanza matemática cuadrática de la diferencia de beta de efecto aleatorio menos el beta de efecto fijo. O sea, como es un cuadrado, es un valor al cuadrado, podemos descomponerlo también en sus partes como un cuadrado. Es como si escribiéramos que eso es equivalente a la esperanza matemática de beta EA menos beta EF, ¿ya? Al cuadrado. Y esa es la idea de la varianza. Cuando yo tengo un cuadrado, chicos, ¿cómo resuelvo el ejercicio? La respuesta es, va a ser el primero al cuadrado, que vamos a seguirle llamando varianza para no quitar la idea. El primero al cuadrado va a ser la varianza del efecto aleatorio, más el segundo al cuadrado, más la varianza del efecto fijo. Y como es un binomio al cuadrado, me queda menos 2 veces el primero por el segundo. Menos 2 veces. Como es el primero por el segundo, ya no es una varianza, ¿verdad? Se vuelve una covarianza. Menos 2 veces el primero por el segundo. Y eso es lo que me sale. O sea, hasta ahora lo que he hecho es descomponer la varianza en sus partes. Pero aquí es donde aparece el marco teórico de Hausman, el cual me va a permitir luego encontrar el resultado. Nos dice que Hausman aquí propone que un estimador eficiente debe ser ortogonal. Ya un estimador que sea eficiente es ortogonal. O sea, ortogonal o independiente. Es ortogonal a su diferencia con respecto a un estimador ineficiente. Es ortogonal a su diferencia respecto a un estimador ineficiente. Y esa es la prueba de Hausman. Lo que calculamos cuando nos vamos al stat y le pedimos correr el comando Hausman, justamente es eso. Es comparar la ortogonalidad de un estimador eficiente respecto a su diferencia con un estimador que sea de tipo ineficiente. ¿Cómo lo haríamos? Una alternativa para encontrar esta prueba de Hausman es, por ejemplo, correr lo siguiente.
nos dice que si efectivamente el valor tiene que ser igual a 0, entonces yo sé que la covarianza ahora de la diferencia entre un estimador eficiente, o sea, efecto aleatorio, respecto a un estimador ineficiente, efecto fijo, de el estimador ineficiente, efecto fijo, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y esa es la idea. Esto me tiene que dar como resultado 0. La pregunta entonces para ustedes, chicos, es, a partir de esta ecuación y con esta condición, ¿cuánto vale la varianza? ¿Ya? Ya saben, tienen aquí la demostración de lo que hemos descompuesto para la varianza. Pero aquí existe algo llamado una covarianza, cuyo valor tiene que ser equivalente a 0. Con esta covarianza y esta descomposición de la varianza, dígame cuánto vale la varianza para Hausmann. Les repito, es un problema eminentemente algebraico, pero es la base para entender lo que hacemos nosotros al aplicar la prueba de Hausmann en los cálculos. Entonces les voy a poner eso aquí en el Stata. Stata que diga en el Classroom. En el Classroom le voy a poner cuánto vale. O cuál es el valor de ecuación de la varianza para Hausmann. ¿Ya? No se olviden, chicos, que en este caso estamos diciendo que la varianza de beta menos b es igual a un interrogante. Esa es la idea. Pero ya les he dado algunas ideas. Les dije a ustedes que la varianza, por ejemplo, no es varianza, la esperanza matemática cuadrática. La esperanza matemática cuadrática de b menos b, ya saben, b labial, b grande es efecto aleatorio, y b minúscula es el efecto fijo. Esto elevado al cuadrado, no tengo mi cuadrado por aquí, al cuadrado, era igual a una condición de la varianza de b más la varianza de b minúscula menos 2 veces la covarianza de las dos b's. Y además, saben que el criterio de Hausmann indica que la covarianza, ya la covarianza de la diferencia de b menos b condicionado en b, o sea, dado b, debe ser igual a 0. Con eso en mente, ¿cuánto vale la varianza para Hausmann? ¿Ya? Ahí está. Las respuestas se basan en esto, chicos. Ya les repito, es un problema eminentemente algebraico por ahora. Con estos datos, encuentren el valor de la varianza de Hausmann. Y luego ya habríamos descubierto qué cosa es Hausmann para nosotros. Y en serio, que Hausmann es muy conocido en los datos de panel. ¿Ya? A ver, 5 minutos, 10. Empecemos con 5, chicos. Son las 6:15. Hasta las 6:20. Veamos qué les sale. Quiero que me digan cuánto vale la de arriba. Este es un cuadrado, no pude ponerle elevado a, pero entiendan que es un cuadrado este 2 de acá. Ojo que esto está desarrollado aquí, ¿ya? Es lo mismo. Solo que aquí está con los betas y los subíndices y esas cosas. Bajo este esquema, díganme cuánto vale la varianza para Hausmann. ¿Ya? Son las 16, ¿ok? 18 horas con 16 minutos. Les doy 5 minutos, ¿ya? Para que ustedes hagan el ejercicio. Y si en 5 no podemos, les doy 5 más. Procedan, por favor, chicos. Y me lo escriben ahí, si quieren, en ese lenguaje, así como me inventé ese lenguaje acá. O también, si gustan, lo hacen a mano, sacan una foto y me la suben acá.
Creo que les permite subir imágenes. Hagan la prueba, por favor. 5 minutos, chicos. Corre a partir de ahora.
¿Alguien sacó algo, chicos? Aunque sea por el intento. Bueno, ya pasaron 10 minutos, así que si nadie pudo, lo hago yo. Aquí le ponemos el gracias respectivo. Ya. Bien, a ver, la respuesta en este caso se basa sobre todo en ese segundo cálculo, ¿ya? Donde vemos que hay una covarianza que es, por ahora, es quizás lo más importante de la aplicación de Hausmann. Cuando nosotros vemos este escenario, entonces podemos multiplicar cada elemento que está en el componente 1, o sea, esto, lo podemos multiplicar por el segundo componente dentro de una covarianza. El resultado que hallamos es el siguiente. Nos sale que la multiplicación de esto es igual. Cuando yo multiplico EA con EF, lo que voy a encontrar es una covarianza. ¿Ya? Entonces, EA con EF me sale una covarianza. Primer resultado, eso es igual a la covarianza de beta EA con beta EF. Y luego aparece el signo negativo. Ya, le vamos a poner ahí el signo negativo. Y luego voy a multiplicar esto, que es EF con beta EF. Entonces, cuando tengo el cuadrado, ya sé que me va a salir una varianza. Entonces, el segundo valor sale menos la varianza de beta EF. Y no se olviden que esto es igual a 0. No se están igualados a 0. Lo ponemos ahí inclusive. Otra vez, que eso es igual a 0. Y como esto es igual a 0, entonces ese signo negativo lo puedo transformar en un positivo pasando este componente al lado derecho. Por lo tanto, el resultado de Hausmann es que la covarianza beta EA beta EF es igual a la varianza de beta EF. Y ya encontré la respuesta. ¿Dónde está este valor en el marco de las varianzas? Pues básicamente aquí. Lo que voy a hacer es reemplazar el valor de la covarianza aquí, de tal forma de que me salga una varianza. ¿Ya? Entonces, como yo sé que aquí tengo 2 veces la covarianza, reemplazando valores me va a salir 2 veces la varianza EF. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores para la varianza, me sale lo siguiente. Reemplazando valores, me sale que ahora voy a tener, a ver, para que lo vean, lo reduzco un poquito esto. Ahí vamos a ver. Reemplazando valores, señores, ahora me queda que la varianza de beta EA menos beta EF es igual a, ya saben qué, esto, esto y esto como varianza EF 2 veces. Es igual a la varianza de beta EA
más la varianza de beta EF menos 2 veces la varianza de beta EF. ¿Ya? Simplemente en vez de escribir la covarianza, que ya sea que es igual, encuentro el valor de la varianza que es EF. Como aquí tengo dos términos EF y aquí tengo solamente un término EF, entonces significa que menos 2 más 1 menos 1. El resultado final será que la varianza para Hausmann, o sea, la varianza del estadístico de Hausmann, cambia de signo. La varianza EA menos la varianza EF es igual a la varianza EA menos la varianza EF. Y esa es la varianza que corre el estadístico de Hausmann. Y ahora sí, sabemos que a esto le vamos a poner un nombre. Esto se va a llamar, por ejemplo, para nosotros, sigma. ¿Ya? Simplemente es un valor de sigma. Por lo tanto, el test de Hausmann será el siguiente. Decimos aquí Hausmann corre el siguiente estadístico. Corre la resta de beta EA con EF transpuesta por ese sigma a la menos 1 por beta EA menos beta EF, y eso se distribuye como una chi cuadrado con k grados de libertad, donde k es el número de regresores que usamos. Y en este caso, además, si bien este es el estadístico que corremos, donde la varianza no es la que conocíamos en modelos anteriores, sino que la varianza, o sea, ya no es esta la varianza, ahora la varianza es esta otra. En este modelo ya sabemos cuál es el estadístico y la distribución de Hausmann, pero falta definir otra vez cómo se comporta la prueba de hipótesis. Y para mostrarles cómo se comporta toda la prueba de hipótesis, dada esta relación del estadístico y la distribución chi cuadrado para Hausmann, pues vamos a recordar por ahora cómo es la ecuación de efecto aleatorio y cómo es la ecuación de efecto fijo. Y me sale que la ecuación del modelo efecto fijo es la que ya sabemos, es y y t, que es igual a alfa i más beta x y t más e y t. Y luego el modelo de efecto aleatorio, ya lo conocemos, el efecto aleatorio es equivalente a y y t, que es igual a alfa más mu i más beta x y t. Y claro, al final también más e y t. Y el supuesto que maneja Hausmann para este modelo es básicamente que la covarianza entre UI y XY debería ser igual a 0. Entonces, esa relación la pone de esa forma. Dice, por aquí podemos suponer que la covarianza entre mu i y x y t es igual a 0. Y aquí al lado vamos a suponer lo contrario. Aquí suponemos que la covarianza de mu i y x y t más bien es diferente de 0. Y esas son las inconsistencias. Mi modelo se vuelve inconsistente. Si yo tengo este escenario de análisis, luego puedo definir los casos, ¿no? Por ejemplo, aquí definimos que voy a estimar efecto aleatorio. Aquí decimos que voy a estimar el beta de efectos aleatorios. Y vemos qué pasa cuando hay una relación de efectos aleatorios. Si la covarianza de U y X es igual a 0, el modelo de efecto aleatorio se vuelve consistente.
Ya es consistente. Y además de consistente, es eficiente. Y esas son las condiciones de esta primera parte. Pero si existe covarianza diferente de 0, o sea, efectivamente el término U está correlacionado con el término X, el modelo se vuelve inconsistente. Y el modelo simplemente tiene una relación tan fuerte entre el residuo y el regresor que se vuelve simplemente inconsistente. Por otra parte, puedo elegir el otro modelo, que es, por ejemplo, el beta de efectos fijos. En este caso, en el beta de efectos fijos, si la covarianza es igual a 0, mi modelo es consistente, pero es ineficiente. Recuerden, el beta efecto fijo siempre es ineficiente, porque su varianza es ineficiente. A eso nos vamos con el término ineficiente en general. Pero, ¿qué pasa si la covarianza es diferente de 0? Efecto fijo será consistente aún, ¿no? Porque no le afecta que exista correlación, pero sigue siendo ineficiente. Y esa es la forma de presentar la hipótesis para que luego podamos definir con qué modelo nos quedamos. Entonces, esta es la tabla de decisiones que se debe sobre todo a este resultado de la distribución de Wald. La distribución de Wald que nos permitió encontrar la distribución de Hausmann. Y eso es, chicos, lo que hacemos al final de cuentas. Recuerden, cuando la covarianza entre U y X es igual a 0, entonces U y X no guardan relación, prefiero efecto aleatorio. Pero si la covarianza de U y X es fuerte, ya ese valor covarianza U y X es diferente a 0, significa que este y este están correlacionados y tienen un problema. Vuelven al modelo inconsistente. Y si mi modelo es inconsistente, entonces prefiero, en este caso, utilizar el modelo de efectos fijos. Y eso es lo que probamos. Me interesa un modelo de tipo consistente y eficiente, si, solo si, no hay correlación o covarianza entre U y X. Pero si más bien detecto ese problema, entonces dejo de utilizar efecto aleatorio y me quedo utilizando efecto fijo. Y esos serían básicamente los escenarios de análisis. De esto que hemos indicado antes como la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Esta es básicamente la idea de la hipótesis nula cuando no hay correlación. No hay correlación, la hipótesis nula. ¿Con qué me quedo? Efecto aleatorio. Y si hay correlación, hipótesis 1 o hipótesis alterna. Cuando sí hay correlación, ¿con qué me quedo? Pues me quedo con efecto fijo. ¿Ya? Y eso es lo que corremos en el modelo. Y ya para terminar, chicos, a ver, ya para terminar les muestro lo que tenemos para mañana. Creo que se abre directamente, no lo he puesto a descargar. Van a descargar ustedes, chicos. Sí, se abre directamente. No ve mi pantalla. La voy a descargar. Y ya está descargada. Y la voy a habilitar aquí entonces. Ahí la vi. Ok, esto es lo que vamos a ver el día de mañana, chicos. Pues obviamente es el modelo de efectos fijos ampliado, con algunos estadísticos, no digamos nuevos, solo que nos vamos a adecuar. Hay una base de datos que está aquí, es un link, lo pueden descargar. Y la idea es probar, por ejemplo, algunos tests. Esto es teoría y esto es. Vamos a hacer gráficos. Ya no hemos hecho hasta ahora gráficos. Por ahora vamos a aplicar algunos gráficos. Y esos gráficos nos van a permitir correr modelos de datos de panel, analizando sobre todo la heterogeneidad. ¿Ya? Así que, si quieren, pueden estar haciendo la prueba.
Vamos a ver la heterogeneidad de cada individuo y también vamos a ver la heterogeneidad a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y ahí aparece otro gráfico. Entonces, eso es lo adicional del modelo de efectos fijos. Ese es uno de los gráficos que vamos a encontrar. Y este es el otro gráfico que vamos a encontrar. Evidentemente notarán que aquí cada individuo tiene su propia constante, ¿no? Pues cada constante es diferente. Y eso provoca, ¿no?, que cada línea sea diferente. La naranja, la roja, la azul, la verde, la lila. Es que cada valor es diferente. Y eso es lo que hallamos finalmente cuando hacemos, por ejemplo, la distinción por países. Aquí está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc. Esos gráficos nos faltaban. Luego les voy a mostrar lo que ya saben, ¿no? La regresión común y corriente, pero vamos a comparar los modelos en un solo estadístico. Y aquí está. Aquí están los comandos para en un solo estadístico estimar los modelos y compararlos. Efectos fijos, los regresores, efectos fijos pero con distinción de pendientes, aquí está. Y luego estimación de efectos fijos agrupados, para que notemos que en todos los casos nos salen resultados similares. Lo único que varía son estos elementos y los R's cuadrados. Y luego vamos a pasar a efectos aleatorios, que es lo que hemos hecho hoy día. Y aquí en efectos aleatorios, evidentemente, vamos a correr efectos aleatorios y vamos a terminar siendo Hausman, el test de Hausman. Que por eso era importante que conozcan la teoría de dónde sale Hausman. Porque el stata corre Hausman, fixed, random, punto. Y me da el veredicto. Pero, ¿de dónde sale esto, no? Hay que entender de dónde vienen esas ecuaciones. Eso es, chicos. Eso vamos a hacer el día de mañana. ¿Ya? Así que, por favor, descárguense esto de la unidad 2. Y luego hacemos otros tests adicionales que son, bueno, un par más. ¿Ya? Y con eso ya habríamos cubierto los dos módulos principales, fijos y efectos aleatorios. Eso sería, chicos, por ahora. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Liz. ¿Todo normal? Ok. Gracias, chicos. Entonces, los despido hoy. Nos vemos mañana y revisamos Hausman mañana en el Stata. Que se vaya bien. Liz. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta luego, Liz. Hasta mañana, Hasta luego, Lisa. chicos.